Ya estamos, claro que sí, haciendo página 3 acá en Tele 13 Radio, la última conversación del día, siempre con Quique Mujica, hoy con Juan Francisco Gali y con Carlos Gajardo. Y Juan Francisco Gali nos propone que volvamos sobre un tema que hablamos el otro día, que es de estas exigencias, quizás sí desmedidas para algunos, en fin, que retrasan la construcción de obras públicas. En este caso, 3 hospitales. Esto es por un artículo de Jaime Troncoso en Exante, que salió ayer o antes de ayer. Sí, yo haría un ejercicio, que debería hacerlo la prensa, ¿sí? Es ponerle... Te recuerdo que nosotros somos la prensa. Por eso, por eso. Ponerle nombre y apellido a las personas que traban esto. Buena, sí. Porque, sí, siempre es como parece como que fuera un robot. Como que el sistema. Claro, y hay un señor Juan Pérez que... Con saludo para los verdaderos Juan Pérez. Soy Mujica Pérez, sí. No, para no, la familia Pérez. No lo digo porque sea despectivo, lo digo porque hay un Juan Pérez. Claro. Mucho. Ya, hay, Sí, pues, claro, mucho. entonces, ya, XX, hay un señor o una señora que determina de pronto, no, ¿sabe qué? Yo quiero esto, yo quiero este otro. Es alguien, no es algo abstracto. Entonces, es bueno, por ejemplo, en lo que pasó con Colbún, en Antofagasta, que le pusieron nombre y apellido al señor que sacó el proyecto. O sea, perdón, Colbún lo sacó, pero el señor que había puesto los reparos, y el señor con nombre y apellido se fue cascando porque consideraron que era una mala decisión. Entonces, es bueno ponerle nombre y apellido a todo esto, porque cuando la burocracia no tiene cara, es un ente maligno. Es una superestructura, compañero. Quiere funar Quique Mujica. Sí, No, no, sí. pero está en ese plan. Yo, mira, voy a matizar lo que quiere el Quique. Gracias porque a Dios. Alguien que matice. Alguien que ponga dar una cordura acá. Esto además voy a reivindicar la autoría. Este es un informe que hicimos en Pivotes, a raíz de la conversación que tuvimos la semana pasada. Nosotros... que Gali trabaja en Pivotes, se me olvida que sí, trabaja en pues. Pivotes, sí. Entonces, Es como, tú eres como Don Pivotes. no, el director ejecutivo de una fundación que está compuesta por muchos profesionales muy, además, Pero me voy a queridos tratar y de convencer competentes. de que el director ejecutivo no es el que manda. Bueno. Oye, pero ustedes mandaron la carta. Oye, espérate. Oye, si se hace publicidad gratis en este programa, avísenme por favor. Hicimos, Sí, por favor. hicimos No, sí, la factura va. hicimos un informe, ya a raíz de nuestra discusión hicimos un informe para ir a buscar este tipo de cosas, pero con 2 énfasis, y justamente el contrario que tú decís, Quique, que es que aquí es más allá de la voluntad o la discrecionalidad o el descriterio de personas. Aquí hay un sistema que lleva a los servicios a verse obligados a opinar y hacer observaciones y transformar en esto en una práctica. Como que si no opinan no están haciendo la pega. Exactamente. Claro, Como que no sería si discrecional, sino que más bien es una cuestión estructural. es más bien estructural. Ahora, buen punto. naturalmente, mira, te voy a poner los ejemplos y nosotros tomamos 3 ejemplos y además tomamos ejemplos de infraestructura de salud, es decir, de hospitales, de tal manera que ahí no hay una segunda opinión respecto de lo beneficioso que es que se construya esa opinión. Después de lo del Hospital del Cáncer. Después de los hospitales. O sea, no en no, términos sucesivos no, sino que después del caso del Hospital del Cáncer, nosotros fuimos a ver otros casos. Eso Ahora, me refiero. son casos más antiguos. No, digamos. poner el caso de una minera, dices tú, para que no tener la discusión del lucro y qué sé yo. Exacto, y del extractivismo, exactamente. Ya, dale. Entonces, mira, 3 casos. El Instituto Nacional de Neurología, aquí en la comuna de Providencia, en calle Rancagua. El Hospital de Rengo, en el plano urbano de Rengo, y el Hospital de Melipilla. El primero, el Instituto Nacional de Neurología, población beneficiaria estimada 2.700.000 personas. Se le hicieron 160 requerimientos provenientes de 8 organismos públicos y uno de los requerimientos que le hizo la Seremía de Medio Ambiente fue considerar la plantación de diversas especies nativas, pudiendo considerar algunos sectores la técnica Miyawaki. Es buena la técnica de Miyawaki. Que es una técnica de reforestación japonesa. nativa japonesa. ¿Ya? Son los árboles que compiten por la luz solar y crecen más rápido. Esto Y se ahorran Lo que agua. ambientalmente mejor. Vamos pero al segundo, a Gali no le gusta. Vamos al segundo caso. No, pero reforcemos la palabra considerar, ¿eh? O sea, téngalo presente, digamos. Pero, Carlos, solo ten en consideración que esta es la autoridad medioambiental que te va a evaluar, que te dice, tenga presente. Considérelo. Es como que un juez en una audiencia le diga al abogado, tenga en consideración la próxima vez ponerse corbata.
Efectivamente no lo está obligando a ponerse corbata, Pero pero mejor lo se más va a poner. probable es Se que el va a poner. abogado llegue con corbata a la siguiente Es lo audiencia. que la prudencia indica. Exactamente. Es lo que uno haría, una Mira, persona media. el Como le hospital, pasó a Jaime Baza. el hospital de Rengo, exactamente. No se puso corbata y mira cómo terminó. El hospital de Rengo, 240 solicitudes, beneficiarios 3.781 pacientes en 235 nuevas camas, 7 pabellones, etcétera. ¿Ya? La empresa, como parte de su declaración de impacto ambiental, lo que hizo fue ver cuáles eran los anfibios en base a 3 guías que le da guías que el propio sistema de evaluación ambiental le pone a disposición. Esto lo hace la empresa constructora. No, claro, la empresa Claro, constructora. no es el mandante, que en este caso ¿Y qué es el lo que hizo? Servicio de Salud. ¿No es cierto? Evaluar el hábitat para ver si habían potenciales especies en la fauna, ya sea anfibios, reptiles, aves o mamíferos. Y en el caso de los anfibios, hizo un muestreo de 3 días en distintos rangos horarios, viendo si es que habían anfibios y tratando de buscar posibles escondites y refugio de los anfibios. Y en caso de detectar hábitats potenciales en la búsqueda, si habían hábitat, iba a aplicar un método de escucha nocturna. Entonces lo que hicieron es que como encontraron hábitat potenciales, habían agua, entonces lo que hicieron fue con un amplificador, un reproductor de audio amplificado, 2 noches seguidas hicieron ruido de los anfibios para ver si contestaban. alguien contestaba. Exactamente. Pero ¿Ah? espérate, ¿y esto dónde era? Esto Rengo. En Rengo. Me parece que fuera en la Amazonas esta Sí. cuestión. Pero esto en la ciudad de Rengo. En la digamos, ciudad, o sea, en el plano urbano de no Rengo. es- ¿De qué anfibio estamos hablando? ¿Sapos, ranas? ¿De qué? Rana. Lo más Rana. probable. Entonces le pusieron un amplificador para ver si las ranas respondían y no encontraron, no hubo respuesta. Pusieron Bueno, un príncipe. el SAG, el SAG en su observación le dijo que el estudio no había sido suficiente porque en la época en que habían hecho la amplificación no era la adecuada, entonces solicitó rehacer el estudio en primavera cuando el ciclo reproductivo de las especies permitía más Hay que avistamientos. esperar primavera. Oye, no, pero cortito, porque efectivamente el tema da para mucha broma, ¿no? Pero ahí tienes, junto con el tema institucional que tú dices, problemas de criterio, me parece, ¿no? Porque hecho esto, a mí me parece bien descriteriado que la autoridad diga, no, es que sabes que el estudio lo hiciste mal y tienes que hacerlo de nuevo en otra época. Además, Yo debería demórate- decir, demórate todo lo que hay que claro, demorarse. esa autoridad me parece Yo- que está Yo estoy de cometiendo acuerdo, un yo descriterio. estoy de acuerdo contigo. Probablemente hay un descriterio del funcionario del SAC que hizo la observación, pero además hay incentivos institucionales a que el SAC no guarde silencio frente a la posibilidad de que la construcción del hospital en el plano urbano de Rengo después ¿Pero a qué te refieres con signifique la ese afectación. incentivo institucional? Que el sistema de evaluación de impacto ambiental lo que hace es requiere a todos los Sí. servicios públicos que opinen sobre esto. Ya, que eso en Y- principio y- a mí me parece bien, ¿no es sí, cierto? Si y va- el servicio si va a iniciar una agrícola- obra grande, díganme ustedes si alguien tiene algún problema, digamos. Y dado que en las guías de la evaluación ambiental está la búsqueda de fauna, la empresa constructora contrata a un consultor para que haga toda esta búsqueda, pero resulta que cuando no encuentra nada, el servicio tiene 2 opciones. O dice, ni un problema entonces, no encontró nada, o dice, mire, ¿sabe qué? Para asegurarse, siga explorando. Ay, pero Y lo esto es lo mismo el SAG, el Consejo de Monumentos para Sí, los pero- arqueólogos. Claro. Lo Lo que mismo, no entiendo, oye, lo que no entiendo es que ¿cuál es el incentivo del funcionario X en aplicar la ley si no hay sindicatos anfibios que vayan a alegar? Nadie va a ir a protestar por una rana que se murió, creo. Entonces, ¿cuál? ¿Es un ecosistema? Porque el consultor es del mismo piño que todo el ecosistema ese. Pues entonces hay una cantidad de... Me pasa... Conversé con alguien del Monumento Nacional. Entonces dije, ¿quién hace todos estos estudios? Son los mismos. O sea, no el mismo funcionario. Claro, son pero 4 o es un- 5 empresas. y Claro. son del mismo ecosistema, todos se conocen. Claro. Entonces ahí hay un mercado bien interesante. Es como pasa con Sí. las fundaciones, los convenios. Claro, ahí hay incentivo. Ese es el incentivo. Po. Claro. Mira, eventualmente. O digamos. sea, tus pares, y yo conversé con alguien del consejo y le pregunté, le dije, porque no me quería hablar, le dije, ¿es posible que este ecosistema se autorretroalimente de objeciones? Dice, sí. Y me dijo, revisa las empresas, o sea, en la cantidad de profesionales, por ejemplo, relacionados con carreras que tenían poca demanda, Claro. ahora tienen alta demanda. Como arqueología, por ejemplo. Bueno, Y debe haber una en cantidad en de el- puertas giratorias tremenda, ¿no? De tremenda. gente En el- que pasa allá para acá y Claro, de acá El para allá. Instituto Nacional de Neurología, en Providencia, en la calle Rancagua, el Consejo de Monumentos Nacionales,
le dijo que aquí había una historia ocupacional de larga data y por lo tanto había que hacer trabajos de excavación. ¿Y sabéis cuál es el problema? Es que la empresa, la observación que hizo, es que para autorizar el trabajo de excavación, el mismo Consejo de Monumentos se demoraba meses en autorizar los trabajos de excavación. Y por lo tanto, O sea, pedían algo que ellos no daban. pedían algo que ellos se demoran meses Claro. siquiera en autorizar. Lo que está totalmente absurdo. Claro, tiene Entonces- que excavar, y le decía. Ya, permiso para excavar. No, un momento, tengo que ver si hay permiso. Exactamente. No, Entonces, sí, ¿cuál es un absurdo. ¿cuál es el problema? En realidad el problema es sistémico. El problema es no solo si tuviéramos puros funcionarios que tuvieran buen criterio, sino que todos esos funcionarios tienen que tener incentivos para entender que detrás de la construcción de estos hospitales hay mucho beneficio social. Y por lo tanto, en un análisis simple de costo y beneficio, Claro. de cuáles son los riesgos que estamos evitando como consecuencia de esta evaluación de impacto ambiental, esos riesgos son menores que los beneficios que estamos retardando o incluso bloqueando como consecuencia de este Claro, sometimiento. eso debería entrar en la ecuación, dice. Obviamente. Y además del riesgo, el costo, ¿no? Porque Bueno, cada sin duda. aplazamiento significa miles de o cientos de millones de ¿Cuánto pesos. cuesta Claro, para nadie- ese proyecto de construcción? ¿Cuánto le costó ese estudio de impacto ambiental que implicó buscar anfibios mediante un amplificador que hiciera la reproducción del, Claro. del sonido? Ahora, ese costo finalmente va a terminar pagando el mandante, si el mandante somos nosotros. Exactamente. El sistema de salud. O sea, el Exacto. servicio de salud correspondiente, digamos. Y Y después la nos demora preguntan, de semanas y meses en que ese hospital empieza a funcionar, ¿no es cierto? Con toda la alta demanda que se tiene por especialidad. Claro, después eso es invaluable. Claro. y después nos preguntamos por qué ha subido tanto el gasto público. Bueno, muchas de estas exigencias son para el Estado también. Ya, pero siguiendo tu hebra, que me parece, claro, hay funcionarios y hay leyes. Funcionarios aplican leyes mal. Ya, vamos al pecado original. ¿A quién se le ocurrió que el Consejo de Monumentos Nacionales tenía que dar el permiso para, o sea, pedir algo y después autorización y que se pueden demorar 6 meses? ¿Por qué no le ponen un incentivo de un mes? No, o porque, por qué no, o por qué si pide algo, de la autorización de Claro, inmediato. Mira, ¿Por qué? Hay bueno, leyes. porque además el problema ahí es de la generalización. Probablemente es un buen criterio si es que nosotros vamos a hacer una excavación en un lugar de altísimo valor arqueológico. Si es que lo vamos a hacer, no tengo idea, en las figuras de Nazca. ¿Ah? Bueno, probablemente ahí tiene que haber mucho, por principio de precaución, tiene que haber mucha observación por parte del Consejo de Monumentos Nacionales o por parte de arqueólogos especializados ahí. Pero no en la calle Rancagua en Providencia para la construcción de un hospital. Y lo mismo la CONADI. Probablemente si el hospital está en construcción, en Nueva Imperial, y donde además ese terreno donde se va a construir ha sido objeto de reivindicaciones por parte del pueblo mapuche. Bueno, naturalmente ahí hay, por principio de precaución, la CONADI tiene que exigirle en su evaluación de impacto algún tipo de medida para prevenir que tenga ese impacto. Pero no Bueno. en la calle Rancagua en Providencia. Es que espérate, porque el Instituto Nacional de Neurología, estoy leyendo la nota de Jaime Troncoso Nexante, dice que le exigieron justificar por qué no se requiere un estudio de impacto ambiental y en su lugar un estudio de medio humano, porque se constató en el Sistema Integrado de Información de la CONADI la existencia de la Asociación Indígena Manos con origen ancestral en la comuna de Providencia. ¿Qué significa eso? Que hay en el área de influencia del hospital, que no es solo el terreno, sino que todo el área donde puede influir la construcción y operación del hospital, ¿Qué es la comuna de Providencia? hay una comunidad que tiene su domicilio en ese lugar y por lo tanto esa comunidad debieron haberle preguntado respecto de la construcción del hospital. Pero Ya, esa pero no, con todo respeto, pero no hace mucho sentido. No tiene ninguno, Iván. No, porque además tiene las O sea, aprensiones que si, pueden... si existe que te pregunten, a mí me parece que no es dramático, digamos. El tema es... Pero las Pero aprensiones nos que contan de pueden... demora, y si dicen Claro, que a no, eso voy, a y eso si voy. dicen que no, No, es que ese es otro tema, pero que consulte. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que el problema acaso que todo es un tema de plazos. Si a mí me parece bien que si tú vas a hacer una obra, pongas un plazo para que toda la gente que tenga algo que decir lo diga. Pero esto tiene que tener plazos. No sé, dirás 3 meses, lo que sea, No, y después, ¿sabes por en qué 2 no, meses Carlos? más, alguien tomará una decisión. Pero este limbo en que finalmente quedan las cosas es lo que yo Es creo que Carlos, no es inexplicable. solo, Tuvo no es recursos solo- judiciales, Juan Francisco no es Gali. solo plazos, porque también lo que se hace en otros lugares del mundo, y ahí está la propuesta que nosotros hacemos desde Pivote, es que
no se le tiene que preguntar a todo el mundo, tiene que preguntársele solo a aquellas personas que pueden tener algún interés o afectación por parte de este Está proyecto. bien, irrelevante, Espérate, y pero algo más. irrelevante. Pero eso es directo, pero puedes dejar un espacio para que el que quiera diga Bueno, algo. naturalmente. Pero, y ahí hay algo que también es importante, porque si no, tener la capacidad para incidir y eventualmente bloquear te da un poder Claro, de negociación por supuesto. económica o política. Por Sí, tanto, no. así que me acordé que el director de Greenpeace, Matías Azun, En el Congreso. en el Congreso, dijo, mira, a mí me financian, tengo financiamiento suficiente a nivel internacional, no sé si lo seguirá teniendo porque vi una noticia que a Greenpeace lo condenaron a pagar 660 millones de dólares en Estados Unidos. en Estados Unidos. Pero él dijo que tenía financiamiento suficiente para ponerle 2.000 días Algo, sí. a cualquier proyecto. No a cualquier proyecto. Lo que dijo Matías Azun, a cualquier proyecto que fuera deficiente o que fuera atentatorio contra el medio ambiente. Esa es la frase completa. Según su criterio. Esa es la frase. Bueno, pero esa es la frase completa, no es a cualquier proyecto. Po. No, está bien. Pero es que hagámoslo. No, ya que voy- estamos, digo. voy a hacer Atente el- contra el medio ambiente. voy a claro, hacer ahí- el- Claro. Ahora la pega suena encontrar que todos los proyectos son malos. Po. Si no, Es un incentivo que puede tener Hay un... el bueno de Matías Azun. Pero es que sí que es lo mismo que estábamos hablando antes. Hay un incentivo. Sí, a Greenpeace, ¿por qué le pagan? ¿Por sacar adelante proyectos de inversión o No, por pues, bloquear a para- aquellos que considera que son Por afectadores hacer del bien medio su pega. ambiente? Después de los Estados Unidos que tú mencionabas, los condenaron a Greenpeace por la Corte Suprema de un Estado, lo terminó condenando a Greenpeace por haber boicoteado, e incluso por métodos violentos, la construcción de una obra. Me parece que es un gasoducto. algo Pero así. me imagino que esa obra la debe haber, en el criterio del director en Chile, lo debe haber considerado un proyecto que no era O sea, compatible con el medio O ambiente. sea, Greenpeace lo considera malo. El problema es que fueron los métodos. ahora el punto es que Greenpeace hace su pega, si la otra que le hagamos caso al resto. Claro. Sí. Pero es que el Sí, sistema... o sea, por eso... tiene en- derecho de petición es sagrado. Obvio, Tú tiene que puedes haber pedir lo derecho que que- quieras. El a tema es eso que viven. la autoridad tiene que resolver y en hacerlo en plazo adecuado. Y en parte resolver incorporando al proceso de manera de otorgarle el poder de bloqueo solo a aquellos que consideramos que tienen un interés que es relevante para ese proyecto. Porque si no, la asociación indígena que está en Providencia puede efectivamente hacer un punto y bloquear el hospital tengo una del duda. Instituto de puede Neurología. tener de rehén el hospital completo. Exacto. No Tengo sé. una duda. Y después la- llegar a un acuerdo extrajudicial, ¿no es cierto? Por O millones de dólares. conseguir que la empresa antes- constructora, que hace una evaluación simplemente financiera, dice, mira, ¿cuánto me cuesta cada día de retardo? Me cuesta una cierta cantidad de recursos. Bueno, si me aseguro que Por eso, claro. me ahorro 3 días de retraso pagándole una cierta cantidad de recursos a esta asociación, bueno, será lo que me cuestan los 3 días menos un 20%, ahí está, un cheque. Ahí está el cheque. Y lo pagamos nosotros, pues, Kike. No, la duda que tengo, las aprehensiones de la asociación esta tienen que ver, ¿solo pueden hacer aprehensiones relacionadas con su giro, por decirlo de alguna manera? Es buena pregunta. Ya, y la otra pregunta entonces, ¿cómo, Ahora, cómo ellos son- saben las yo- aprehensiones? O sea, ¿están sentados sobre un cementerio indígena y lo saben? ¿O Podría. podría Bueno. ser que hay aquí restos indígenas? Averigüen. Porque es distinto que te diga, o sea, yo me armo una asociación. Pero ahí está el criterio que dio, en este caso específico, el criterio que dio la CONADI fue justamente que en el área de influencia había una asociación indígena. Y por lo tanto, lo que hay que averiguar es si es que el emplazamiento o la operación tenía un impacto en esa asociación indígena. Pero, en Claro, lo el- que pasa es que en pleno es Providencia. Providencia, no es Lumaco. Ya, pues. pero está bien, pero yo te digo, yo no le veo problema de que tú digas, bien, escucha a esa asociación. Listo, la autoridad la escucha y después la autoridad resuelve. Si el problema a mí me parece, no está en escuchar, a mí me parece que está bien que en cualquier proyecto que vaya a tener un impacto relevante en un lugar, en un ecosistema, se escucha a todos los que tengan algún interés en... Pero el punto es que después la autoridad tiene que resolver y eso tiene que ser en plazos determinados. No puede estar permanentemente o entrabado meses. Sí, la pero es decisión que de lo que A sea. veces eso se no- encuentran unos huesos, además, tenéis que analizar si los huesos Ah, son bueno, de pero es que- no, 10 eso- años atrás, de 100 años atrás, de 200 Ya, años. pero es que eso es razonable. Claro, no digo, pero O sea, ve la Ahora, fecha. y de Sí, nuevo pero aquí, no es razonable, ponte tú, no sé si esto es cierto o no, pero las tapitas de Coca-Cola, ¿no es cierto? Que es un ejemplo de la que ley se Matriz, dio, que parece que es ¿no un es ejemplo cierto? real, Claro. hasta donde entiendo. A propósito de plazo, en la mañana también hablamos de esto, a raíz de otro asunto, y me contaba una persona, un proyecto, esto es real, un strip center, la dirección de obras hidráulicas, es un sistema para ver el impacto vial de los proyectos, y da un plazo de 90 días. Se ingresa la solicitud a la Seremi de Transporte, que es la ventanilla única de este IMIV, o del IMP, el impacto para ver el impacto vial, y
ellos se demoran 120 días. Se demoran, en vez de 3 meses, se demoran 4 meses. Entonces vuelven a la dirección de obra. Y la dirección de obra dice, no, pues ya venció el plazo. Yo le di el plazo de 90 días, esto pasaron 120 días. Pero entonces el señor encargado del proyecto dice, pero es que sabe que el Estado se demoró un mes más. Entonces, ¿cómo lo...? No, es que una locura. kafkiano, digamos, es como una cuando locura. uno te llama al servicio técnico y te dice, de la empresa, oye, se me echó a perder el correo, y el gallo te decía, mándame un email certificando que se echó a perder el correo. Pero se me echó a perder el correo. Mira, Juan Francisco Gali. aquí el único punto, y por eso nosotros desde Pivote nos focalizamos también en esto, porque hay que hacer propuestas. O sea, aquí hay un sistema que no está funcionando y hay que cambiarlo. Y, por ejemplo, haciendo una evaluación temprana de si es que hay compatibilidad entre ese territorio y ese proyecto. Esa es una primera definición. Después, autorizado el proyecto, tú verás cómo compensas el impacto o mitigas el impacto que va a tener ese proyecto, pero el inversionista, el constructor, ya sabe que ahí se va a emplazar y en ese lugar se va a construir un hospital. Naturalmente, ese hospital va a tener que tener medidas de mitigación, por ejemplo, para el impacto vial que tenga en la calle. Medidas de mitigación si es que eventualmente tiene un impacto en la comunidad que está en su alrededor. Medidas de mitigación también para el vecino que antes no tenía un edificio de 5 pisos al frente y ahora lo tiene. Bueno, naturalmente. Pero nosotros creemos que hay que avanzar porque incluso el sistema piensa que todos estos proyectos hicieron declaración de impacto, no estudio. Y muchas de las observaciones de los servicios no me basta con el impacto que usted midió para hacer una declaración y empezar a construir un hospital, sino que antes de empezar siquiera a construir va a tener que resolver todas estas inquietudes. Son problemas de la modernidad. Juan Francisco Gali, Carlos Gajardo y Quique Mujica están haciendo Página 13. Eres parte de la mejor revista radial. Página 13. Un espacio para encontrar observaciones informadas y oportunas. Con Iván Valenzuela y Quique Mujica. Y con nuestros oficiadores también, Página 13. Softland, el mejor aliado para tu empresa. Las soluciones de Softland te permitirán incorporar el más completo software de gestión y además con todo el apoyo de sus consultores que brindarán un servicio de capacitación personalizado para todos tus colaboradores. Visítalos en softland.cl. En 2003, Aaron Ralston quedó atrapado en el desierto. Tras 127 horas tomó una decisión extrema para sobrevivir. No te pierdas su inspiradora historia este 15 de abril en el Metropolitan Santiago. Entrada gratuita, cupos limitados. Más info en cmpc.com. Y en la actualidad nacional destaca la noticia que llegaron los Black Days de WOM con precios increíbles. Aprovecha hasta 24 cuotas sin interés y despacho gratis. Todas las ofertas en tiendas y WOM.cl. WOM, nadie te da más. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Volvió el revuelo Santander Latam Paz. Prepárate para volar a diferentes destinos por menos millas hasta el 28 de marzo porque se pueden acabar las vacaciones, pero jamás los viajes. Conoce todos los destinos en banco.santander.cl/revuelo. Santander Latam Paz, juntos en el mismo viaje. Página 13. Y con el gran Tommy Rey terminamos esta edición de Página 13. Hoy está de cumpleaños Horacio Saavedra, fíjate, a propósito de música. Concejal de Maipú, ¿no? Creo que es concejal todavía Sí. de Maipú. Nació en 1948. Horacio Saavedra, el bueno de Tommy Rey, tenía 80 años. Quentin Tarantino de cumpleaños está hoy, 62. Y Chucha, la cantante brasileña, también nació el mismo día y año que Quentin Tarantino. ¿Tienes 62, Chucha? Sí. ¿Me? Eso. Hilario y la habilidad. Y Tommy Rey, en el recuerdo, 80 años, duelo nacional. ¿Quién Durante esta pololeara jornada. con Ayrton Senna? Y con Pelé. Y con Pelé. Y con Pelé cuando Los no, dos cuando no máximos. tenía 62. Cuando Ya. tenía menos de 18. Juan Francisco Gali, Carlos Gajardo, Quique Mujica, que tengan un estupendo resto de semana. Un gusto como siempre. Chao. Que estén muy bien. Gracias por estar con nosotros acá en Página 13. Sigan con nosotros después de la pausa la mejor música acá en Tele 13 Radio. Muchas gracias.